El magisterio de la Iglesia. Esta es la segunda parte del tema, el magisterio de la Iglesia. En la primera vimos el primado de Pedro, ya que es al único al que Jesús le encomendó el cuidado de su rebaño, pero obviamente esto no se reduce a Pedro. Hay un segundo círculo. Jesús tuvo muchos discípulos y dentro de ellos eligió a 12, a quienes llamó apóstoles. Los apóstoles son, por lo tanto, un pequeño grupo de hombres escogidos por Jesús en un número cerrado de 12, y nadie después de los 12 debería ser llamado apóstol, puesto que para ello se necesitan ciertos requisitos. Miremos, por ejemplo, que después de la muerte de Jesús y la traición de Judas, se elige un reemplazo para Judas, para de esta forma completar el número de los 12. Pedro toma la iniciativa y marca los criterios para que alguien sea apóstol. Es preciso que se una a nosotros uno de los que nos ha acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigos de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 21 al 22. Y atención, aquí hay un pero, y es que Pablo no cumple ninguno de estos requisitos. Pablo se autonombró apóstol. Después la iglesia le dio el reconocimiento y ahora es considerado apóstol. Pero formalmente, según esos criterios puestos por Pedro, él no sería un apóstol. De hecho, no pertenece a los 12. Jesús envía a sus 12 apóstoles y les delegó su propia autoridad. Les dijo, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Lucas 10:16. Y les confía poderes. Marcos 3:14-15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En ciertas ocasiones los apóstoles usan esa autoridad venida de Dios para reprender. Pedro reprende a Ananías y Zafira por tratar de engañar a la comunidad. Pablo manda a expulsar a alguien de la comunidad en Romanos 5:4, y en segunda de Timoteos 1:20 dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En cuanto a materia doctrinal, la carta de Pedro explica a los creyentes algo que a su modo ya había explicado Pablo, pero que había sido mal interpretado por algunos. Dice segunda de Pedro 3:15-17. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El mismo Pablo, cuando sube a Jerusalén, expone el evangelio que predica a Pedro y a algunos otros apóstoles que allí estaban. Esto según Gálatas 2:2. Es decir, a Pablo le interesa el visto bueno de Pedro y de los demás apóstoles acerca del evangelio que él anda predicando. Los apóstoles se preocupan mucho por la recta doctrina. Aquí voy a poner
algunos ejemplos. Uno, Romanos 16, 17, 18. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Segunda de Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y el tercer ejemplo es Hebreos 13:9, que dice, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. En la iglesia, por ende, ha habido siempre un magisterio formado por los apóstoles en comunión con Pedro. Ellos custodian celosamente el depósito de la fe recibido, un tesoro que se lleva en vasijas de barro, como dice Pablo en 2 Corintios 4:7. Los obispos, sucesores de los apóstoles, en comunión con el sucesor de Pedro, continúan este servicio actualmente en la iglesia. Y allí vemos la gran diferencia con las comunidades eclesiales no católicas, comunidades pseudocristianas, que son muchas y cada vez surgen más, con interpretaciones disparatadas según el entender de cada uno. En el magisterio de la iglesia tenemos que distinguir dos puntos. Uno, un obispo ejerce debidamente su ministerio de maestro de la fe si está en comunión con el sucesor de Pedro. Un obispo que se sale de la iglesia pierde su carácter magisterial. Ya no es considerado un maestro de la fe, ni es parte del colegio apostólico, ni es parte del magisterio de la iglesia. Y un segundo punto, el magisterio de la iglesia se hace de forma colegiada. Los obispos de una provincia, de un continente, de todo el mundo, siempre en comunión con el sucesor de Pedro. Y todavía hay dos formas de ejercer ese magisterio. El primero de ellos es el magisterio extraordinario y el segundo es el magisterio ordinario. Dentro del magisterio extraordinario hay dos subcategorías. La primera sería el Papa hablando ex cátedra, es decir, cuando declara un dogma de fe. Esto es muy excepcional. Solo consideremos que en la iglesia tenemos 44 dogmas de fe y solo 2 de ellos han sido declarados por un papa. El de la Inmaculada Concepción por Pío IX en 1854 y el de la Asunción por Pío XII en 1950.
La segunda forma del magisterio extraordinario es cuando el Papa, en comunión con los obispos, emiten decretos en un concilio general. Esto es lo más común que se da y es cuando hay documentos que tienen carácter normativo, son declarados como tal. No todos los documentos que emanan de un concilio tienen carácter normativo y pertenecen al magisterio extraordinario. Por ejemplo, los documentos del Concilio Vaticano II son 16, pero solamente dos de ellos tienen carácter dogmático. Estos son la Constitución dogmática Dei Verbum, o sea, palabra de Dios, que trata acerca de la revelación divina, y la Constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de las Naciones, que trata sobre la Iglesia. Las otras dos constituciones del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, no tiene una calificación específica y obviamente no es dogmática. Y la última, la Gaudium et Spes, que es acerca de la misión de la Iglesia, tiene la clasificación de constitución pastoral. Así entonces, no todo documento de la Iglesia tiene carácter dogmático. Y el segundo, que es el magisterio ordinario. Este magisterio no tiene la finalidad de ser dogmático. Y aquí, pues, consideraríamos el mismo ejemplo del Concilio Vaticano II. Quiere decir que de los 16 documentos del Concilio Vaticano II, dos pertenecen al magisterio extraordinario de la Iglesia y los otros 14 pertenecen al magisterio ordinario. Son orientaciones que pueden cambiar según las circunstancias del tiempo o cuando se halle una mejor opción. El Papa Francisco nos lo explica así. Las enseñanzas de la Iglesia sobre situaciones contingentes, es decir, algo eventual o pasajero, están sujetas a mayores o nuevos desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no podemos evitar ser concretos, sin pretender entrar en detalles, para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. Evangelium Gaudium, numeral 182. Ahora bien, la iglesia es conducida por el magisterio de la iglesia, asistida naturalmente con la luz del Espíritu Santo. El magisterio de la iglesia es el punto de referencia seguro. Los biblistas, los teólogos, los canonistas, los moralistas y otros especialistas con sus estudios aportan al magisterio de la iglesia iluminación sobre cómo profundizar o explicar un determinado tema. Según lo que el magisterio tenga a bien tomar, es decir, los especialistas aportan los insumos para que los obispos preparen las directrices pastorales. Pero todos los expertos en diferentes áreas solo opinan, no tienen autoridad doctrinal. En la iglesia puede y debe haber discusión y especulación teológica,
pero eso queda en el ámbito de la opinión y la discusión académica. No marca en ningún momento lineamientos. Un ejemplo claro de esto es el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, que en su magnífica obra llamada Suma Teológica se muestra contrario al dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Fue Tomás de Aquino un herético? No, porque en su tiempo no era dogma. El dogma fue declarado 580 años después de la muerte de Santo Tomás. ¿Qué hubiese hecho Santo Tomás si la iglesia hubiese declarado el dogma en su tiempo? Pues seguramente como hizo toda su vida, lo hubiese aceptado en la obediencia de la fe, aunque él no lo tuviera claro a nivel intelectual, pues él supo siempre, como todo buen estudioso, que el magisterio de la iglesia está por encima de su opinión y de su entender. Por tanto, cuando nosotros oímos predicar o dar ponencias a sacerdotes o predicadores, no nos podemos dejar llevar por todo lo que dicen, especialmente en temas confusos y controversiales, sino que debemos conocer el magisterio de la iglesia para saber distinguir una opinión personal de una doctrina eclesial. La iglesia no es pastoreada por los teólogos, sino por el Papa y los obispos. Incluso puede pasar que en algún momento un obispo se salga del camino. Por eso nosotros debemos conocer siempre lo que dice la iglesia, leer y estudiar los documentos de los concilios, recordar que los obispos tienen carácter magisterial siempre que estén en comunión con el Papa y los demás obispos y que su doctrina vaya conforme a la doctrina general de la iglesia. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.